Que Dios les bendiga, hermanos. Los saluda Ivonne Alicia Rogers de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Cime, en la ciudad de San Diego, California. En este devocional vamos a hablar acerca del amor de Dios. Y tenemos como texto áureo el libro de Lucas 15:12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y les repartió la hacienda. Tenemos que diferenciar el camino de un Dios que se presenta en dos fases. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado, es un Dios ofendido por el hombre. Y el Dios del Nuevo Testamento es el Dios que se alegra con el regreso del ofensor. Entonces, si nosotros dividimos la Biblia en Testamento Antiguo y lo vemos a la luz de la ley de Dios, nosotros no podemos comparar al Dios del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Quiero decir con esto que tenemos que ver la gran parábola del Hijo Pródigo para poderlo entender. Y por eso no podemos usar el Antiguo Testamento como que estuviéramos viendo el Nuevo, es decir, el orden igual o el Nuevo como si fuera el Antiguo. El Antiguo como si fuera el Nuevo o el Nuevo como si fuera el Antiguo, sino cada uno en su orden. Miren, voy a explicar un poco más acerca de esto. En Gálatas es la explicación inspirada de esta verdad. Podemos poner la figura del padre del pródigo en el Antiguo Testamento y la figura del padre del pródigo en el Nuevo Testamento. Parecen dos personas distintas y es uno solo. Por ejemplo, lo vemos indiferente, como que no le doliera la partida del hijo en el Antiguo Testamento, que es el versículo que leímos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y le repartió la hacienda, como que no le doliera el pecador, más bien quiere castigarlo y lo ve a través de sus leyes, el decálogo. Entonces las leyes colocan al pródigo como un ofensor digno de muerte, digno de la posilga, digno de perderse y de condenarse. En cambio, en el Nuevo Testamento vemos a un mismo padre, pero parece que fuera otro. Y vamos a leer para eso Lucas 15:24. Porque este es mi hijo, muerto era, y ha revivido. Había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Estaba feliz, contento, porque ese mismo pródigo, su hijo, se arrepintió. Como que la clave estuviera en el arrepentimiento del hijo. Hay que pensarlo bien. Este es un detalle mínimo del pasaje, pero muy importante para comprender el amor de Dios. Entonces, si el lector de la Biblia no entiende esto, no podría entender a un Dios que habla de odiar al enemigo. Y luego en Mateo 5:43 dice: Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Cómo puede una misma persona decir aquí una cosa y acá otra, siendo la misma? Por eso el Evangelio de la Gracia nos trae a la gran revolución de que el pecador ahora está bajo la gracia. No es un odiado ofensor que quiere morirse en la posilga, sino que es uno que perdió la cabeza, el sentido y se enloqueció para sí mismo gozar su vida a su manera. Pero es digno de que retorne, de que regrese. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de la casa del padre antes de irse del hijo y de la casa del padre cuando regresó? El hijo vivía antes en una casa de leyes, en una casa de abstinencias, prohibiciones, hasta el grado de desesperarse. Todo eran leyes, leyes y leyes. Podemos notar en la parábola del hijo pródigo que el pródigo no le faltaba nada, porque había de todo en la casa, pero no podía usarlas a su manera. Había de todo, como le dijo el padre de la parábola al hijo mayor en Lucas 15:31. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Aquí lo tenía todo, todo era de él y no lo tomaba porque lo quería tomar a su manera.
Pero el pródigo estalló cuando estaba en la casa del padre. Estalló el hecho de no poder hacer lo que él quería y pensó que la única manera era irse de su casa, porque aún había de todo, no podía disfrutarlo como quería. O sea que la revolución del pródigo fue porque no quería sometimiento ni obediencia. Esa es la historia actual del hombre. Todo el problema del hombre a través de los miles de años ha sido no querer obedecer a una cabeza que esté sobre él. Todos los problemas se derivan de allí. Inclusive el pecado de Luzbel fue antes que nada un pecado de autoridad. Yo me he preguntado muchas veces, ¿qué cosas faltarán en el cielo para que haya desertores? ¿Qué faltará en el cielo para que estén inconformes? ¿De qué o qué? ¿Qué quieren buscar? Si se supone que el cielo lo tiene todo, ¿o no sería la felicidad completa? Cuando nosotros estamos en la esencia de la Biblia, nos damos cuenta que si tuvimos una vez un reino, antes de venir a la tierra, ¿dónde estaría ese reino? ¿Y cómo éramos? Si nosotros estábamos en un reino, porque lo dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice que fuimos ovejas de un pastor antes de venir aquí a la tierra. Esto lo leemos en Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. De la misma manera que José en Egipto fue pastor de las ovejas de su padre, antes que sus hermanos fueran a ser buscados en Gosén, en Egipto. ¿De qué gloria entonces vendríamos nosotros? ¿A qué gloria vamos? ¿De qué gloria venía el Hijo y a qué gloria va el Hijo? Nosotros venimos destituidos de la gloria. ¿Cuál gloria? ¿De cuál cielo? ¿Del cielo primigenio? ¿Del que siempre ha sido cielo? Pero sabemos que no había habido un cielo sin creador. Entonces el creador estaba antes del cielo. Creó el cielo primero, después creó los otros mundos, servidores, estirpes, etcétera. Todo lo creó antes. Entonces, ¿cómo sería esa gloria donde fuimos destituidos? Nosotros conocemos por lo menos un desertor del cielo, y ese es Luzbel, porque es el más conocido, porque no sabemos mucho de la maldad y de la iniquidad con las cuales él se contaminó. Pero Luzbel es un personaje central de esta plática, referente a los que desertaron del cielo y de esa gloria. Y lo leemos en Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y no sabemos si antes de Luzbel desertó la maldad y la iniquidad. Solo sabemos, a la luz de la Biblia, que se dejó llenar de la maldad y de la iniquidad, que también son entidades. Cuando yo estaba en esos pensamientos, me vino una voz a la conciencia que me dijo: pregúntate por qué desertó el pródigo de la parábola de Jesús. Y tiene respuesta, porque él lo tenía todo. Tenía gloria, tenía riquezas, no había nada que no pudiera alcanzar en ese cielo o en la casa de su padre. Pero para que sea un cielo permanente se necesita obediencia. Entonces ni el cielo puede ser permanente sin obediencia, por lo que estamos viendo. Todo tiene que estar sujeto a Dios. Por eso el gran trabajo que se está haciendo ahora de Dios es regresar toda su creación a la obediencia total a Dios. Por eso lo leemos en 1 Corintios 15:28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él a todas las cosas, para que sea Dios en todos. No sé cuántos habrán regresado ya, pero de pronto están viendo como que nos regresan a nosotros. Además de eso, debemos entender que las leyes de Dios están puestas para obedecerlas y para cumplirlas.
Sin embargo, en las descripciones del Nuevo Testamento se habla que la ley no sirve ahora para salvar, porque nadie puede cumplirla a cabalidad. Leamos Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces la ley sirve para ordenar un cielo permanente y eterno que Dios ha formado. Y ese cielo se va a mantener en obediencia al que lo creó. Entonces el pródigo se fue porque quería ir al cielo que él manejara. En el principio de todo era pecado, independencia personal, tal vez por orgullo. Pero leamos Ezequiel 28:17. Enalteció su corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren en ti, se miren en ti. Ahora notemos que el detalle es que el pródigo al salir pensó que iba a tener todo lo que tenía. O sea que el problema no está en lo que tenía, el problema estaba en cómo usarlo y ser el dueño de todo. Cuando los ángeles dejaron su dignidad y bajaron a pecar con las mujeres de la tierra, dejaron un cielo también. Esto lo leemos en Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Les pareció mejor eso que el cielo, y se tiraron al pecado. Entonces quiere decir que lo que provoca todo esto es el hecho de que no queremos ser dioses. Porque recordemos que la Biblia dice que somos dioses con D pequeña. ¿Por qué Luzbel se hizo Satán? ¿Por qué lo derribaron en su empeño de hacerse Dios? Porque dijo en Isaías 14:13, subiré al cielo en lo alto y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y lo derribaron. Así el pródigo dijo, tendré los mismos derechos que tiene mi padre, y derribaron al pródigo. Adán en el huerto dijo, tendré los mismos derechos de Dios en el huerto, y lo derribaron. Nadie va a escapar de querer ser rival de Dios. Dice que todo aquel que no le obedece se opone. En cualquier sentido que usted lo vea, sin que le caiga el castigo. Dice que aquel que no es amigo de Dios es enemigo de Dios. Y antes éramos enemigos de Él porque andábamos en nuestros delitos y pecados. La carta a los Gálatas nos lleva a una verdad que nosotros que tenemos que examinar poco a poco, porque es una verdad que se ha ido torciendo mucho, porque unos por un lado dicen una cosa, otros por otro lado dicen otra cosa, ya no hay que cumplir la ley de Dios porque todo es por gracia, entonces ya no hay que obedecer nada, pero eso es mentira, porque dice la palabra de Dios en Lucas 16:17. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Así que todo pasará menos la ley, hablando de la palabra de Dios. Entonces cuando vino la gracia, vino a quitar la obligatoriedad de cumplir las órdenes de Dios para salvarse, porque Dios establecía que eso tenía que ser por amor, iba a ser por amor. Entonces había que amar a Dios antes de obedecerlo, porque si se le obedece por la fuerza, ya no está en la gracia. Por ejemplo, si una persona se casa con otra persona y viene el uno al otro y se dice no te quiero, entonces no se pueden casar. Pero si la persona lo obliga y se casa, ¿habrá matrimonio? Realmente no, porque no hay matrimonio obligado. Así que la ley de Dios no obliga al pecador a que lo amen, y por eso aprecia tanto a los pecadores que regresan por amor. El pródigo llegó a la casa, a la posilga, y empezó a ver que que le faltaba todo. Y se aguantó su capricho. Llegó a la posilga y vio que allí no lo tomaban en cuenta, y que era un vejado, un ignorado, era humillado.
pero lo aguantó por su capricho. Pero cuando él se dio cuenta el amor del padre, que hasta los marranos más gordos, si hubieran habido, tenían comida en la casa de su padre, dijo parafraseando: ¿qué fue lo más grande que vi en la casa de mi padre? Al Dios de amor. Entonces pasamos por esta verdad, que el Dios del amor no es un Dios airado y severo. El Dios del amor es un Padre que no solo abre los brazos para el pródigo, sino que es cierto que no le fue a arrancar de la pocilga porque lo hubiera obligado, no lo fue a sacar de la pocilga, pero salió corriendo cuando vio que él venía, porque lo esperaba con amor. Bendito eres, Señor. Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y como si aún estuviese lejos, lo vio su padre y fue conmovido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello y lo besó. Notemos que era un amor mutuo. El pródigo tuvo que volver en sí antes de tener el amor que necesitaba el padre ver en él. ¿Por qué no corrió el padre del pródigo antes de que éste volviera en sí? ¿Por qué lo hubiera obligado? Porque hasta que vio que el pródigo volvió en sí, ¿por qué vio hasta que volvió en sí? Mucha gente parece que ha salido convertida de la pocilga. Mucha gente aceptó lo que hace un convertido. Por ejemplo, cuando los judíos llegaron con Juan el Bautista, le pedían que los bautizaran y Juan los veía y los bautizaba y parecían que llenaban todos los requisitos. Ahí se bautizaban fariseos, escribas y de todo. Pero después de bautizados los veía viviendo igual y les decía en Lucas 3:7: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó que se podía escapar del juicio final por mojarse en agua solamente? O sea que el pecador no profundiza lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es la confesión del pecado. Y no es yo he pecado y he perdido. Eso es reconocer su estado. El arrepentimiento es horrorizarse por el pecado cometido y salir corriendo para dejarlo y querer vivir bajo las normas de la obediencia voluntaria a Dios. El cielo no quiere tener un solo habitante obligado. Por eso cayeron ángeles, cayeron hijos de Dios y cayeron potestades, porque no tuvieron el punto inicial y el más importante, el amor. ¿Qué será primero? ¿La falla? ¿La falta de obediencia o la pérdida del amor? Bien, en la Biblia dice en 1 de Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera el temor. Y también dice en 1 de Pedro 4:8, el amor cubre multitud de fallas. Y dice también, Dios es amor. Entonces, lo primero que sucedió en el primero que ha de haber caído fue su pérdida de amor hacia su Creador. Si una persona está cayendo es porque está dejando de amar. Apliquémoslo a Luzbel. Empezó a juzgar a su Creador. Eva empezó a juzgar lo que le había informado las órdenes divinas a su esposo. Cuando empezamos a juzgar, empieza a notarse una fisura donde se está filtrando el amor, yéndose el amor. Por ejemplo, ¿qué cabe donde está todo lleno? Nada. Cuando todo está lleno, ya no hay cabida para más. Cuando nos sentimos llenos, ya no cabe nada, incluyendo el amor. Quien ama a una persona en cabalidad, intensamente, ahí no cabría una sustitución. Yo no puedo concebir una traición en el perfecto amor. Sin embargo, hay traidores y esos se han salido del perfecto amor. Por eso entiendo que el mandamiento más grande, en el que caben todos los mandamientos, es como dice Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pues este fue el devocional, hermanos, de este día. Que Dios los bendiga. Y si usted quiere estudiar estos versículos y llenarse del amor de Dios en la privacidad de su habitación, de donde usted quiera poner el altar al Señor, nos unimos en oración con ese sentir. Que Dios los bendiga y hasta el próximo devocional.